Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar acá. Quiero comentarles entonces un poquito sobre Git. La idea es hacer varias sesiones o charlas para estar hablando sobre Git y dominarlo completamente. No sé si de pronto alguno sabe qué es Git o lo haya tratado. Hola, por mi parte sí lo he trabajado para la cuestión del manejo de versiones de código y bueno, sí. Listo. Listo, como Lisa nos comentó, se trabaja mucho para el sistema de versiones, el control de versiones. Pero en sí, ¿qué es un control de versiones? No sé si de pronto en los proyectos de grado les ha pasado que ponen un archivo, un documento donde explican el proyecto de grado y le empiezan a llamar como versión final, final, esta sí es la final, versión final uno, versión final 2, versión final final, esta sí. ¿Les ha pasado? Ay, eso me recuerda al Sena. Exacto. Entonces cuando uno está trabajando con un proyecto, más que todo sobre código, uno ya trabaja es un versionamiento, una aplicación que nos permite hacer un control de versiones. ¿A qué se asemeja mucho este control de versiones? Este control de versiones se asemeja mucho a una libreta personal. Nosotros en una libreta anotamos, querido diario, el día de hoy tal, me pasó tal cosa y bla bla bla, ¿cierto? Y un control de versiones es muy similar porque tenemos la fecha cuando ocurrió algo, qué fue lo que ocurrió. Tenemos también un hash, que es un número, una combinación de números y letras que nos identifican eso que ocurrió y nos va a ayudar bastante. Entonces, si vemos acá al lado derecho, tenemos varias cositas como el número del commit, que es el hash que les comenté. Acá el autor, tenemos el autor, quien realizó ese cambio en ese momento de la historia, la fecha y el comentario. En este caso el comentario fue fixing commit y ya, listo. Eh, Hay que tener en cuenta también que Git no nos versiona todos los tipos de archivos. Para eso les voy a mostrar más o menos en qué realmente es bueno Git. Acá tengo abierto mi editor de código, en este caso es Visual Studio Code, y tenemos varios archivos acá. Si vemos, esta es la presentación de PowerPoint que estoy haciendo en este momento. Si yo la abro, automáticamente el navegador me va a decir, el archivo que estoy tratando de abrir tiene conflictos porque es un archivo binario. Entonces no está soportado por este editor de código. Lo voy a abrir de todas formas y nos va a mostrar un montón de símbolos raros que creo que algunos de nosotros los hemos visto. Eh, Git no es muy bueno con los archivos binarios. ¿Cuáles son los archivos binarios? Documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, entre otros. Y si nosotros lo abrimos en un editor de código como tal, ahí nos va a aparecer un montón de símbolos raros. Eh, Git es capaz de versionarlo, pero hasta cierto punto. De cierto punto para allá se puede volver un poco complejo cuando uno quiere volver en la historia de estos documentos. También tengo acá un archivo TXT. ¿Y qué es un archivo de TXT? Es un archivo de texto plano. ¿Cómo sé que es un archivo de texto plano? Porque cuando ya lo abro con el navegador me permite ver claramente cuál es el contenido que tiene. Esa es la gran diferencia de los archivos binarios, de los archivos de texto plano. Hay otros también archivos que son RTF, de texto enriquecido, pero no se ven así como un archivo de texto plano. Git es bastante bueno versionando archivos de texto planos. No sé si haya quedado claro hasta acá. ¿Alguna pregunta? Ven, pero entonces si yo quiero versionar un documento de Word, no me deja hacerlo. No Git, me va a permitir la funcionalidad que es con un texto plano. o sea, Git es capaz de versionarlo, ¿cierto? Pero como vemos acá a la hora de solucionar conflictos, si se nos presenta un conflicto en el documento, Git empieza a volverse un poco loco porque no sabe exactamente qué es lo que va a cambiar y nos puede causar daños en el archivo como tal. Es lo mismo si tratamos de versionar una imagen. Sí, entonces ahí lo que entiendo es que si queremos versionar un archivo Word o una presentación, simplemente es como si subieras diferentes versiones del mismo archivo, pero la funcionalidad de la mezcla
de trabajar al mismo tiempo en el mismo archivo, pues no es tan buena en eso, ¿cierto? Exactamente, así es. Pero él es capaz de versionarlo, él te lo va a versionar, pero va a tener como un poco de conflicto al momento de tratar de solucionar unos conflictos entre archivos y la mezcla como tal, que ya lo vamos a ver más adelante. Listo, entonces ¿cómo instalarlo? La instalación es muy sencilla, es siguiente, instalar. Se encuentra en la página de Git. Entonces acá en el navegador si vemos, podemos entrar a git-ssm.com y ahí vamos a tener el link de descarga. Entonces es fácil de descargar e instalar. Acá tengo una diapositiva donde vemos Git. Entonces tenemos como usuarios que utilizan una interfaz gráfica versus usuarios que utilizan la consola. ¿Por qué quiero traer esto acá? Porque yo en lo personal me considero más un usuario de consola al momento de utilizar Git. Quiero traer acá a mostrarles cuál es la diferencia de un usuario de interfaz a un usuario de consola. Voy a empezar con los de interfaz. La curva de aprendizaje es bastante simple porque tenemos en la interfaz como ayudas de qué es lo que queremos hacer y nos muestra también la historia de Git de una forma muy gráfica y esto nos ayuda cuando estamos trabajando con equipos. También tenemos que se pueden agregar líneas de código fácilmente cuando hay unos conflictos. Solamente es decirle como que este fragmento de código que está teniendo conflicto, llévemelo hacia el otro lado, que es el resultado final de lo que va a quedar. Se puede encargar del trabajo que no es común. Si hay alguna operación que no sabemos hacer en la interfaz, puede que la tengamos de una forma clara, pero sin embargo sí es bueno saber qué concepto tiene. Por el otro lado tenemos los usuarios de consola, ¿cierto? Tenemos que la consola es una lengua común en todos los IDE. Normalmente siempre se puede abrir una consola para empezar a trabajar en ella. También podemos automatizar trabajos, es decir, si queremos que a las 3 de todos los días de la semana se nos actualice el proyecto con las últimas versiones de producción, se haga. También podemos subir a un servidor remoto por medio de SSH la última versión del proyecto y así podemos actualizar ambientes de producción o de pruebas. Sabemos qué hacer exactamente y cuándo hacerlo, que es uno de los temas que estaba tratando en la interfaz gráfica. Pues a veces tenemos la opción, pero no sabemos exactamente qué es lo que hace o cómo lo hace. Entonces esa es como la diferencia. Hay muchas personas que trabajan con Git, que son desarrolladores, y trabajan como lo básico, que es un git add, un git commit, un git push para subir los archivos a un repositorio o un git pull para bajarlos. Pero Git no solamente trae esto, Git es mucho más. Tenemos un git branch, tenemos git merge, git checkout, los tags, los reverse, los reflog, los blames y muchos más. Entonces vamos a empezar ya tocando Git. Si llegan a tener alguna pregunta me la hacen saber. Entonces lo primero con lo que vamos a empezar es con la inicialización de un proyecto y una configuración básica. Les voy a mostrar acá el IDE que es Visual Studio Code. Voy a crear acá una nueva carpeta y le voy a poner el proyecto que vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar en esta carpetica y es donde vamos a inicializar el proyecto de Git para empezar a ver cada uno de los comandos que trae. Les voy a mostrar acá la terminal. Ya tengo abierta la terminal. Hay algunos comandos básicos que vamos a estar viendo durante esta sesión, como es el cd. CD es para entrar a una nueva carpeta o salirse de ella.
simplemente con un cd punto punto nos salimos de ella, o un cd y el nombre de la carpeta entramos a ella. Entonces, si yo le doy cd new, por ejemplo, ahí voy a entrar a la carpeta que acabamos de crear. Si le doy cd punto punto, nos salimos de ella. También hay otros comandos como un ls, que es para listar las cosas que tenemos. Entonces en este caso nos dice que tenemos un archivo de presentación, una carpeta que se llama new, un archivo que se llama test final 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 y todos los demás que se encuentran en esa carpeta. También podemos saber la ruta donde estamos ubicados, que es un pwd, y acá nos va a mostrar en qué carpeta estamos ubicados. Creo que por el momento vamos a ver solamente estos comandos y ya los demás, si algo, los vamos viendo en el camino. Entonces, cuando nosotros instalamos Git, el comando de Git es Git como tal. Y si le ponemos un menos version, nos va a dar en qué versión de Git estamos. En este momento yo tengo instalada la versión 2.23.0. Si yo me voy a la página de acá de Git, vemos que ya está en la 2.28. Tengo una versión un poco menos actualizada. Bueno, vamos a usar un comando que es bueno configurarlo, se llama git config. Cuando nosotros ponemos git config como tal, vemos que nos va a sacar una lista de opciones que podemos hacer con eso. Voy a para listar las opciones que tiene Git, vamos a usar esta opción de acá que se llama list all. Listo. Entonces vuelvo y pongo git config -l o menos list, cualquiera de las dos es válida. Entonces cuando la usamos, nos van a salir un montón de cosas acá, que es lo que estamos viendo. Todas estas son configuraciones que tiene Git como tal. Vemos que hay unas variables cargadas como core, hay unos que son unos alias, pero inicialmente la que quiero que veamos son estas dos de acá, el nombre y el email. ¿Esto para qué nos va a funcionar? Para cuando hagamos algún cambio o pongamos como algún punto importante en nuestra historia, pues que he identificado de una vez que el autor, en este caso sería Santiago Botero Ruiz, y el usuario sería Botero, y el correo sería boterosantiago6@gmail.com. ¿Cómo realizamos esa configuración? Esa configuración la realizamos con git config user.name. Cuando ponemos git config user.name, nos va a aparecer el nombre. Lo mismo cuando pongamos acá email. ¿Cómo realizamos el cambio de estos dos datos? Le hacemos un git config -global. ¿Para qué nos sirve acá el menos global? Este menos global nos va a decir que para todos los proyectos que configuremos en Git como tal, el usuario o el correo siempre va a ser ese. Esa variable queda configurada para todos los proyectos que trabajemos de aquí en adelante. Acá le ponemos username, le ponemos dos comillas y dentro de las comillas vamos a poner el nombre que queramos. En este caso le voy a poner Santiago Botero, le voy a quitar el último apellido. Ya cuando volvamos a poner git config user.name, nos va a salir ya la variable configurada con los nuevos datos. Ya estamos acá en la carpeta de Git que tenemos acá abierta en el editor de text. Cuando voy a entrar acá a la carpeta de new, de nuevo, listo. ¿Qué vamos a hacer acá ya? Para inicializar un proyecto, siempre hay que ir hasta la carpeta como tal. En este caso de la carpeta la tenemos acá en esta ruta, que fue cuando le hicimos un cd new, y luego le vamos a dar acá un git init. Cuando le damos git init, si vemos desde el editor de texto, dentro de la carpeta no hay nada. Si yo le doy acá a refrescar, no vamos a tener nada ahí aparentemente. Pero ¿qué pasa si yo le doy acá un ls? En el momento no me muestra nada, pero ls tiene una opción
que es un "-a" para listar los archivos ocultos. Cuando le doy enter, vamos a ver tres cosas. Tenemos un punto, dos puntos y una carpeta acá que se llama .git. ¿Qué es esto? El punto significa que es simplemente la carpeta donde estoy ubicado. Los dos puntos en Linux significan que es la carpeta padre. Por eso cuando yo le doy cd punto me voy a la carpeta anterior. Y tenemos una carpeta que se llama git. La carpeta de git nos va a empezar a identificar qué archivos hemos subido, qué archivos hemos modificado, y nos va a permitir empezar a obtener todas las funcionalidades de git como tal. Hay otro comando que se llama git status, y si le doy enter, en este momento nos dicen que no tenemos nada para hacerle un commit, que estamos en una rama que se llama master. Ya vamos a ver qué es esto, ya vamos a ver también qué son los commit, y acá dice que no hay nada para hacerle commit, que tenemos que usar un comando git add para empezar a hacerle un seguimiento a los archivos. Listo. Hasta este momento no tenemos ningún archivo acá y simplemente tenemos la carpeta que nos va a empezar a hacerle seguimiento a los archivos como tal. Le voy a dar acá agregar un nuevo archivo. Le voy a poner historia.txt. Cuando yo creo este archivo, automáticamente voy a la consola y si le hago un git status, vamos a ver que tenemos un resultado diferente. ¿Qué tenemos ya acá? Tenemos estas dos líneas que son lo mismo que teníamos antes, pero acá nos sale algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Nos dice que tenemos, sin hacerle seguimiento, un archivo que se llama historia.txt. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para empezar a ver qué cosas han cambiado en el archivo. Hay un comando para revisar estos cambios que se llama git diff, y luego el git diff pongo el nombre del archivo. Si yo le hago un git diff en este momento, no me va a salir nada, simplemente me va a salir este pedacito de que terminó y no nos muestra nada. Pero es porque no le estamos haciendo un seguimiento como tal al archivo y no hay cambios dentro de él. Entonces acá les voy a mostrar que Git trae como tal unos staging area. ¿Qué son estos? Estos staging area nos van a permitir identificar qué cosas se encuentran en el repositorio, a qué cosas le estoy haciendo seguimiento y qué cosas tengo yo en el directorio de trabajo. Si voy a la consola en este momento, vamos a ver que este archivo lo tengo como un archivo del directorio de trabajo porque está en un color rojito. Listo. Entonces estos cambios aún no se les está haciendo seguimiento. ¿Cómo lo puedo llevar yo del directorio de trabajo a un staging area? Eso lo hacemos con un comando que se llama git add. Cuando nosotros hacemos un git add del archivo como tal y le hacemos un git status, vamos a ver que ese archivo ya cambió de color y lo vamos a ver de un colorcito verde y nos está diciendo que ese archivo es un nuevo archivo. Voy a ir al editor de código, le voy a agregar hola, mi nombre es Santiago Otero, esta es una sesión de Git y estamos aprendiendo lo básico. Cuando yo le doy guardar a este archivo, acá Visual Studio Code tiene unos colores para cuando uno está trabajando Git, y vemos que este archivo nos cambió a un azul. Vamos a mirar en la consola qué significa, qué pasó en Git. Entonces si le hago un git status de nuevo, voy a ver lo que teníamos antes acá en new file y historia.txt en verde,
y tenemos acá una modificación que se realizó en historia.txt en rojo. ¿Qué significa esto? Que como ya le estamos haciendo un seguimiento a esto, cuando le dimos un git add, todos los cambios que yo le haga a partir de ese momento, Git los va a empezar a rastrear. Entonces, si le damos un git diff a ese archivo, como habíamos comentado antes, ¿qué estamos viendo acá? Un momento. Git status. Qué pena. Le di un git add en vez de un git status. ¿Qué pasó cuando le di un git add? Cuando le di git add, ese archivo que estaba modificado, los cambios que le hice, me los agregó al seguimiento y le va a empezar a hacer seguimiento desde ahí. ¿Qué pasa entonces si yo le hago otra modificación y veo las diferencias que hice en el archivo como quería hacer antes? Si yo le doy acá, fue un error agregar a git add este archivo. Voy nuevamente a la consola, le doy un git status, vemos lo mismo que teníamos ahora, una línea en verde y otra en rojo, y ahí sí le voy a hacer un git diff. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Cuando hacemos un git diff de algo que le estamos haciendo seguimiento ya, Git nos dice que esto que está acá en rojo se eliminó y que lo que está en verde fue lo que se agregó. Pero vamos a decir, pero si esto no lo eliminamos, ¿qué pasó ahí? Cuando nosotros hacemos un enter al final de una línea en Git, él nos va a tomar esa línea como que se modificó, porque el enter cuenta como una modificación, aunque no la logremos ver aparentemente. Y tenemos ya la nueva línea que agregamos, que es esta. Si yo le vuelvo a hacer un git add a ese archivo, le vuelvo a hacer un git status, voy a ver que ya no tengo los dos archivos en rojos y que ya ese pedacito que agregamos, ya Git nos dice, listo, esta parte que tú agregaste, ya la agregaste como que está bien, y le voy a empezar a hacer seguimiento al archivo a partir de esto. Cuando estamos trabajando con el Working Directory, como les venía comentando, es cuando estos archivos nos aparecen en rojo. Que si algo sucede en Git, ese archivo se va a eliminar hasta donde nosotros teníamos esto. ¿Qué significa esto? Vamos acá a adelantar un poquito. Voy a eliminar esa línea de esto fue un error agregar a Git este archivo. Vamos a ver acá un Git status. Acá estoy viendo otra vez que le hice una modificación en ese archivo de historia. Me lo está marcando acá. Si le hago un git diff, me va a decir que se quitó esto y se agregó esto. Esto se agregó porque le quitamos el enter al final. Eso es lo que le estamos viendo. ¿Qué pasa si yo quiero dejar este archivo como estaba sin haberle quitado esas líneas porque me equivoqué? Pues una de las cosas sencillas que puedo hacer simplemente es hacerle un control Z acá en el archivo. Pero ¿qué pasa si yo cierro el navegador y ya el control Z no me funciona? ¿Y qué pasa si son muchísimas líneas las que toqué y quiero dejar ese archivo como estaba? Y como estaba hasta el momento donde le empezó a hacer acá el seguimiento. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Yo simplemente le puedo hacer eso lo estoy adelantando porque esto lo vamos a ver más a fondo en más adelantito. Voy a hacer un git checkout menos menos. Le pongo el nombre del archivo. Bueno, un git checkout. Y vamos a poner acá historia.txt. ¿Qué pasa si yo le hago un git status en este momento? Acá simplemente me está apareciendo que ya tengo historia acá en verde. ¿Y qué pasó con esto rojo? ¿Qué pasó con esa modificación que tenía ahí de ese archivo? Si vengo al editor de código, me va a aparecer otra vez los cambios que tenía. Entonces esa es una forma como que si algo que yo estaba trabajando
no me gustó y voy a dejarlo tal cual como estaba, simplemente le puedo hacer acá un git checkout menos el nombre del archivo, y ya con eso es suficiente para que git me deje ese archivo como estaba hasta el momento donde le hice seguimiento. Por eso es importante estarle haciendo git add a los archivos, por si algo no nos funciona o no estamos a gustos como quedó y queremos hacerle una evolución al archivo al punto donde todo estaba funcionando, simplemente lo podemos hacer así. Hasta este momento solamente hemos trabajado el directorio de trabajo, que son cuando nos muestran los archivos en rojo. Tenemos el staging area, que es cuando ya Git le empieza a hacer un seguimiento, pero aún no estamos teniendo los archivos en Git. Todavía no están guardados como tal en Git. Ya cuando hacemos ese guardado como tal, es pasar de un staging area a un repositorio. ¿Cómo hacemos este paso? Este paso, como lo vemos acá en la imagen, se hace con un git commit. Y les voy a mostrar varias formas que podemos estar trabajando con git commit que son útiles al día a día. Listo. Voy a hacer acá un git status. Entonces, todo lo que tenga acá en verde, que esté en el staging area, es lo que se va a ir al commit cuando lo hago. Para mostrarles más adecuadamente, vamos a crear acá otro archivo. Historia repetida. .txt. Vamos a hacer acá un git status. Vamos a ver que historia repetida está acá y le voy a poner git commit. Cuando hago un git commit, ¿qué me va a aparecer acá? Me va a aparecer una especie de editor de la consola en donde podemos poner un mensaje de qué fue lo que ocurrió en ese commit. Recuerdan que cuando estábamos viendo acá en esta imagen veíamos un comentario, que en este caso, en el primer caso sería fixing conflict, changing cutoff default. Lo mismo es lo que estamos viendo acá en este momento. Entonces ese es el comentario que vamos a agregar acá. En este caso le voy a poner, para editar en esta consola hay que poner una I inicialmente. Ya cuando nos aparezca abajo insert, vamos a empezar a copiar. Entonces vamos a poner, este es el primer commit, se agregó en la historia. Listo, entonces para salirnos de acá lo que hacemos es darle escape, que nos deje aparecer el insert que nos está apareciendo acá abajito. Ponemos dos puntos, una W y una Q. La W es para que se escriba y la Q es para que se salga. Cuando le damos enter y si le damos un git status, vemos que tenemos historia repetida, pero no estamos viendo la historia. ¿Qué pasó con esa historia? Esa historia, como vemos acá en la diapositiva, ya hace parte del repositorio de Git. Ya está, ya hay un comentario, ya es algo importante que pasó en la historia y es algo que no se puede modificar, entre comillas, en ese momento. Entonces, hasta ahí los cambios de ese archivo quedaron, pero yo puedo seguir modificando el archivo, quitándole y agregándole cosas y empezar a hacerle más comentarios al commit. ¿Esto para qué nos sirve? Vamos a agregar por acá, le voy a quitar esto de acá, le voy a poner por acá vivo en campo amor, soy desarrollador de software. Le voy a agregar por acá al principio que tengo 24 años, 24. Tengo 24 años y vamos a ver esto como lo vamos a ver en Git.
Git status. Cuando le damos en Git status, ya vemos que anteriormente nos salía que ese archivo era nuevo y era porque apenas lo estábamos agregando a nuestro repositorio. Pero cuando ya está agregado ese archivo al repositorio, ya nos sale que el archivo fue modificado. Entonces acá vemos una modificación sobre el archivo historia y tenemos en el directorio todavía, sin hacerle seguimiento, un archivo nuevo que se llama historia repetida. Esta historia repetida todavía no hemos hecho nada con él y ambos archivos se encuentran en este momento. No sé si alguien lo puede decir cuál de estos tres, en cuál de estas tres esté. Está en el Working Directory. Listo, muy bien. Todavía lo tenemos acá en el directorio de trabajo. Cuando los estamos trabajando acá en el directorio, pues son muy susceptibles a que se puedan hacer algunas cosas y se nos puedan perder los cambios. Si los tenemos en el staging area, ya los estamos guardando en la RAM del equipo. Ya tenemos algo que no está en el repositorio, pero podemos hacerle seguimiento fácilmente. Y ya cuando les hacemos el commit, ya los tenemos en duro en el equipo, ya los tenemos en el disco y ya podemos hacerle seguimiento según lo que tengamos en el repositorio. Entonces podemos hacer esos tres tipos de seguimiento, tanto en el repositorio como en el staging area o archivos que estén simplemente en el directorio de trabajo. Les voy a mostrar acá, si yo hago un git log, también lo vamos a dar más a fondo más adelante. Vamos a ver acá lo que veíamos cuando estábamos explicando qué es git, que es un hash, un autor, una fecha y el comentario como tal. Esto de master significa que estamos ubicados en la rama de master. Entonces vamos a dar inicio con la sección de las ramas. Cuando estamos trabajando ramas en Git o branches, tenemos un panorama como este. Las ramas como tal son bifurcaciones. Es decir, si nosotros tenemos un proyecto que está funcionando y está bien, digamos que es nuestra rama master normalmente. Entonces, en las empresas la rama master normalmente es el proyecto donde siempre está funcionando todo, debería estar funcionando todo y es la rama principal. Ahí no podemos hacer experimentos, no podemos hacer cambios de cosas que estamos probando porque nos pueden afectar el funcionamiento de todo el proyecto. Entonces, ¿qué hacer para que no nos afecte todo el funcionamiento de la aplicación o todo el funcionamiento de lo que estemos guardando? Existen las ramas. Cuando creamos una rama, se nos crea un camino alterno en donde nosotros vamos a tener los archivos hasta donde los teníamos al momento de la creación de la rama, pero vamos a estar probando con ellos, podemos dañar el código, lo podemos arreglar y no nos va a afectar lo que ya teníamos bueno, porque eso es un camino diferente. Entonces nosotros en estos puntos simplemente podemos probar cosas nuevas, podemos arreglar cosas que estén pasando en la rama principal, podemos experimentar, de pronto se quiere agregar una nueva funcionalidad que no tenía la aplicación y es algo arriesgado, se puede hacer por estos caminos. Y ya cuando al final esté listo el cambio o el ajuste y ya se considere como algo estable, lo podemos combinar con la rama principal. Normalmente en las empresas se trabajan varias ramas que son como principales, que es la master, una que se llama hotfixes, una que se llama desarrollo, y en otras partes trabajan en vez de desarrollo pruebas o trabajan las dos. Esto es por si de pronto vamos a pararnos por acá. Estamos con la rama principal, creamos una rama de desarrollo. Entonces en las ramas de desarrollo vemos que podemos crear características o funcionalidades de la aplicación y luego las vamos a unir con la misma rama de desarrollo. Entonces ya cuando eso esté funcionando, nosotros podemos simplemente empezar a unirlo en una rama de release, que ese release al final va a terminar en la rama principal, ya cuando esté funcionando 100%.
En este momento tenemos que estamos ubicados en una rama que se llama master. ¿Cómo podemos hacer para cambiar a la otra rama? Simplemente le vamos, primero agreguemos todos estos cambios que tenemos acá a nuestro repositorio. Voy a dar un git status, voy a darle un git add. Bueno, vamos a ver acá varias cositas del git add. El git add, yo puedo agregar simplemente todos los archivos mediante un "-a". Si yo le doy un "-a", ven acá es un menos, bueno, no es un "-a", sino un punto. ¿Qué pasa si yo le doy git add punto? Simplemente todos los archivos que tenía modificados se me van a ir para nuestro staging area. Pero ¿qué pasa si por error hay un archivo que no queríamos que se subiera? Digamos que ese archivo es historia repetida. Cuando queremos sacar un archivo del staging area, lo podemos hacer con un git reset. Hay mucha gente que le tiene miedo al git reset. Más adelante vamos a ver el por qué. Un comando peligroso, pero no hay que tenerle tanto miedo. En este momento yo puedo separar los archivos que voy a sacar de la staging area con un git reset separados con un espacio. Cuando hago esto, le doy un git status, veo que conservo los dos archivos y conservo las modificaciones que he hecho ahí. Voy a agregarlos nuevamente, pero hay un tema que queríamos solucionar. ¿Cómo hacer para no subir todos, sino subir fragmentos? Es decir, cuando estoy haciendo un git add, yo puedo agregar esto y no agregar esto. ¿Cómo se hace eso? Cuando yo le doy un git add --patch, él nos va a empezar a mostrar cada una de las modificaciones. Si vemos acá, en este momento estamos parados en el archivo de historia. Nos está diciendo, mira, tenemos estos archivos, estas modificaciones, desea agregarlas. Entonces nos está diciendo que quitamos esta línea y simplemente la volvimos a agregar con "tengo 24 años". Le pusimos a este video en campo amor y le pusimos esta parte de acá. Cuando estamos trabajando en archivos bastante grandes y modificamos varias partes del código, tanto arriba, abajo, en el medio, esto nos sirve mucho por si de pronto alguna de esas modificaciones todavía está en pruebas, todavía no la queremos subir porque todavía no estamos 100% seguros de que nos esté funcionando bien. Entonces ya nosotros qué podemos hacer acá en este caso cuando le damos un git patch, en este caso le voy a dar un enter, nos van a salir todas las opciones que podemos hacer. Si queremos agregar todo el cambio que nos está diciendo acá en este momento, simplemente le damos que sí. Si no lo queremos agregar, le damos que no. Con la Q podemos brincar u omitir ese cambio. Si le ponemos acá una A, nos va a agregar todas las modificaciones que sigan en el archivo. Si le ponemos una D, no nos va a agregar ninguna que hayan después. Y simplemente podemos separar esto por partes más pequeñas. Si yo le doy ese, por ejemplo, ahí la partí en 3 partes, ¿cierto? Entonces en esta parte nos está diciendo que tenemos una parte acá, perdón, hasta acá respondí, nos está diciendo, quiero agregar, hola, mi nombre es Santiago, tengo 24 años, le voy a dar que sí. Si le doy que sí, le doy un enter, me va a decir la siguiente parte. Por ejemplo, esa parte que dice en campo amor, no la voy a agregar. Y la última parte le voy a dar que sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Porque no nos preguntó sobre el archivo que teníamos que se llama historia repetida. Por historia repetida no nos dice nada en el git add patch porque ese archivo todavía no lo tenemos dentro del staging y no le estamos haciendo seguimiento. Entonces todo lo que tengamos en este archivo es nuevo para Git y no tenemos forma de hacerle un seguimiento.
Cuando le damos un git status, estamos viendo que tenemos acá una modificación en verde, algo que está en el staging area, una modificación que está en el directorio de trabajo, y tenemos el archivo de historia repetida. Si yo le doy un git diff a ese archivo de historia, vamos a ver que agregamos todos los cambios menos este. Entonces le voy a dar acá un git add al archivo, simplemente para que nos lo suba completo. Ahora acá un git status, voy a agregar este también de una vez. Entonces acá le voy a dar un git status, voy a dar un commit. Bueno, acá no voy a agregar, acá aborté el commit. ¿Cómo aborta uno el commit? Le da 2 puntos y Q. ¿Por qué lo aborté? Porque quiero mostrarles otras temitas de Git. Cuando uno hace un Git commit, qué pena, 2 puntos y qué. Y Q. Uno pone 2 puntos y Q, si quiere lo volvemos a hacer. Entonces si vemos acá, Okay. en la partecita de abajo nos está saliendo un mensaje, ¿cierto? Cuando yo presiono 2 puntos y la Q, él simplemente se sale y me aborta el commit. ¿Por qué? Porque no le estoy poniendo un mensaje. Entonces, nosotros cuando hacemos acá un git commit, nosotros le podemos agregar varias cosas a esto. Le podemos agregar un git commit "-m", y el "-m" significa que lo que sigue es un mensaje. Es decir, yo le puedo poner acá un mensaje a esto. Entonces acá le agregamos cambios en la historia de Git, del archivo historia.txt. Si yo le doy enter a esto, ya no nos va a aparecer el editor de la consola, porque ya toma directamente este mensaje que le estamos poniendo acá. Listo. Cuando yo le pongo un git log, vamos a ver que ese mensaje que pusimos ahí simplemente me lo agregó acá al comentario. ¿Qué pasa acá? Nosotros subimos historia repetida vacío, no tiene nada. Si vemos acá en el editor, ese git historia, eso no tiene nada. Y porque subimos un archivo, nos van a decir por qué tenemos en el repositorio un archivo vacío, no tiene nada. Entonces eso pasa mucho, que nosotros hacemos un commit, agregamos un archivo o simplemente nos faltaba algo y queríamos que se nos fuera también en ese commit. ¿Qué podemos hacer? Entonces voy a copiar y pegar acá, porque está la historia repetida. Simplemente voy a pegar exactamente lo mismo. Voy a ir a la terminal. ¿Se acuerdan? Les voy a mostrar acá el log para que lo miren bien cómo está. Solamente tenemos 2 commits y tenemos acá un cambio en la historia del archivo historia.txt, ¿cierto? Entonces ahora sí arreglemos lo que nos pasó atrás. Entonces simplemente le vamos a dar un git commit, un git status primero. Miramos qué pasó, nos aparecen modificaciones en este archivo. Simplemente lo voy a agregar a historia repetida, simplemente lo voy a agregar al staging area, a dar un git status. Listo. Si yo hago un git commit, se me va a subir como un nuevo commit y con un nuevo mensaje, pero yo no quiero eso. Yo quiero que simplemente nadie se dé cuenta de que agregué historia repetida sin algo, sin datos. Entonces, ¿cómo hago? Hay una opción que se llama "-amén", y cuando hago esto, miremos acá la opción, si es en una M, es git commit "-amén". Cuando le damos esto, nos aparece la ventana de la terminal diciéndonos el comentario que le agregamos al commit anterior. ¿Se acuerdan que este era? Le voy a dar acá una i, le voy a agregar acá al final una carita feliz para ver si nos cambió y cómo nos queda nuestra historia. Entonces acá simplemente le doy 2 puntos WQ para que nos escriban el comentario en el commit. Le voy a dar un git status, miramos cómo nos quedó el staging area. No tenemos nada para hacerle commit, le voy a dar un git log. ¿Qué pasa cuando le doy un git log?
tenemos la historia con los mismos dos cómics, pero este comentario de este cómic se cambió. Nadie se dio cuenta de que en ese cómic había agregado el archivo de historia repetida sin información dentro. ¿Qué pasa si queremos agregarle acá acá soy desarrollador de software y trabajo en Solati? Hay otra opción de ese git commit. Le voy a dar acá un git status, le voy a dar un git add a historia repetida, y también tenemos git main y le podemos poner menos no edit. ¿Qué hace ese no edit? Simplemente el comentario que teníamos en el commit inmediatamente anterior, al cual le vamos a agregar el cambio que tenemos ahí en historia repetida, simplemente lo va a tomar y no le va a pedir a uno confirmación de nuevo comentario. Entonces uno simplemente le da acá un enter. Si vemos un git log, no vemos cambios en la historia, aparentemente todo está igual. Le damos acá un git status, no tenemos nada por subir y nadie se enteró de nada. Entonces vamos a seguir con las ramas. Las ramas es un tema sencillo. En este momento estamos en master. Santi, ven, algo antes. Digamos que yo no, en ese commit se me fue un cambio que yo no quisiera subir. ¿Cómo hago para devolverme o bajar el commit? Eso ya es cuando estamos navegando en las historias. Nosotros podemos, si aún no se ha subido, bueno, si simplemente hicimos el commit y aún no le hemos hecho, por ejemplo, un git push, que el git push no lo vamos a ver en esta sesión sino más adelante, pues simplemente que remuevo lo que quiero acá quitar, le hago un git commit también y ya con eso queda remendado el commit. Pero también nos podemos devolver a la historia, que eso sí lo vemos más adelante. Listo. Entonces para crear una rama le damos un git branch. Bueno, git branch lo que hace es listarnos todas las ramas que tenemos en este momento. En este momento la única que tenemos se llama master, como decía ahí. Entonces acá le damos un git branch menos a. El menos a nos va a listar ramas que estén en nuestro equipo y en un repositorio, que esa parte sí la vemos más adelantico. También tenemos un git branch y el nombre de la rama que queremos crear. En este caso le voy a poner vamos a ponerle acá pruebas. Vemos que vamos a crear una rama para pruebas. ¿Qué pasa cuando yo le doy un git branch nuevamente? Nos dice que tenemos dos ramas, una que se llama master y otra que se llama pruebas. ¿Qué pasa si yo me equivoqué acá en el nombre creando la rama? Yo simplemente lo que puedo hacer es eliminar la rama y la vuelvo a subir. ¿Cómo la elimino? Con un "-d", y si la quiero forzar, una "d" mayúscula. Cuando hago eso, pongo inmediatamente el nombre de la rama que quiero eliminar, le doy un enter, miro un git branch y ahí está master solita. Entonces voy a volver a crear la rama de pruebas, pero esta vez bien, pruebas. Entonces en git branch vemos que tenemos las dos ramas, esta vez están bien, pero si veo acá un git status, veo que sigo parado en la rama master. ¿Cómo hago para empezar a trabajar en esa rama y no afectar lo que hay en master? Entonces si yo simplemente quiero pasarme a hacer rama, yo hago un git checkout y al nombre de la rama, en este caso es pruebas. Cuando ya le hago un git checkout pruebas, acá simplemente nos dice que ya estamos en la rama de pruebas. Si le hago un git status como para confirmar, vemos acá que nos dice que estamos ya en la rama de pruebas. Listo. Entonces acá es donde vamos a empezar a ver cómo nuestras historias pueden ir trabajando y no se ven afectadas. Entonces yo vengo acá, le doy una historia repetida, vamos a crear acá, soy desarrollador de software desde hace 6 años,
trabajo en Solati actualmente, pero he trabajado en la cooperativa Consumo, HIG y Ingeniería. Voy a agregar esto a la historia repetida, simplemente por seguir como el ejemplo que teníamos ahí. Le voy a dar acá un git status. Voy a subir esos cambios. Simplemente le voy a dar acá un git add menos patch. Vamos a dar que sí, queremos agregar todo esto. Le voy a dar un git status nuevamente. Vemos que ya quedó en el staging area. Y vamos a hacerle un git commit y miremos la historia cómo queda. Entonces yo le hago un git commit a esto. -m. Estamos trabajando en la rama de pruebas. Cuando yo le hago ya un git log, vemos que tenemos 3 commits, que tenemos uno en la rama de pruebas, que nuestra rama master está ubicada en este commit, y que tenemos otro commit por acá. Pero esto lo podemos ver de una forma mucho más clara. Git tiene una herramienta que se las voy a mostrar de enseguida, pero primero vamos a ver acá un git log graph -all -decorate one line. ¿Para qué nos sirve esto? Si yo le doy acá un enter, vamos a ver un poquito más claro cómo estamos trabajando acá, y vemos que nuestro master se nos quedó acá en esta línea de tiempo. Les voy a dar acá un git k. ¿Qué hace el git k? Cuando nosotros instalamos git k, aunque esto está próximo a desaparecer, vamos a ver que nos va a abrir una aplicacióncita más o menos así, en donde nos dice cómo estamos trabajando en este momento. Si vemos master está ubicado en un commit anterior y pruebas está con un commit encima. Voy a pasarme a la rama de master, voy a hacerle un git commit y miremos cómo se ve nuevamente el log. Listo. Git checkout master. Vamos a modificar acá. Bueno, cuando yo estoy trabajando en una rama, le hago commits y trabajo allá y me paso a otra, como hicimos en este caso. Cuando volvemos a nuestros archivos, vamos a ver que están tal cual como los dejamos cuando estaban en master. ¿Esto por qué? Porque los cambios que yo esté haciendo en esa rama de pruebas no se van a ver afectados directamente. No van a afectar directamente a nuestros cambios de master, que es nuestra rama principal y que está funcional al 100%. Entonces acá vamos a agregarle, voy a agregar a este pedacito acá, trabajo en Solati. Le voy a agregar esos cambios. Git add historia. Voy a hacer un git commit. Estamos trabajando en la rama de master. Le vamos a dar un git status. Ya no hay nada. Y vamos a ver cómo está el log. Cuando vemos el log, estamos viendo acá, pero no, ¿qué pasó con nuestra rama de pruebas? ¿Dónde está pruebas? En este momento pruebas no existe en la rama master, o no al momento. Si vamos a darle el comando de git log -graph -all y decorate, vamos a ver un poco más gráfico qué es lo que está pasando. Tenemos 2 commits que hicimos inicialmente que siguen que están en una rama de master, ¿cierto? Vemos que acá hubo una separación en donde se creó una rama que se llama pruebas y tiene un comentario acá. Pero si vemos, pruebas aún no está en master. ¿Cómo sabemos? Porque no tenemos una línea que nos lleve de pruebas hasta master. Cuando nosotros, ahí tenemos 2
ramas totalmente separadas e independientes una de la otra y no se están viendo en este momento. Acá ya estamos entonces viendo que tenemos una rama master y una rama pruebas y estamos viendo algo similar a lo que tenemos acá en las diapositivas. Voy a dar acá una Q. ¿Y qué pasa si queremos unir? ¿Cómo unimos esas dos ramas en este momento? Para unir esas dos ramas simplemente le vamos a dar un git merge, que es nuestro siguiente tema acá. Tenemos varios tipos de merge, esto ya lo voy a explicar. Cuando yo le doy acá un git merge, le estoy diciendo esa rama que creamos y que tiene unos cambios que ya están funcionando, combínemelos con la rama en la que estoy. Entonces acá simplemente le damos, tráigame toda esa rama que tenemos allá de pruebas con todos sus comentarios y tráigalos a la rama de master. Cuando yo le doy acá un enter, nos va a aparecer algo. Como nosotros estamos modificando el mismo archivo que se llama historia.txt y exactamente en la misma línea, Git va a decir que hay un conflicto. Si vemos en este momento, si yo le doy un git status, tenemos una historia repetida que no tuvo conflictos al momento del merge. Tenemos también un archivo que fue modificado, que está pendiente por subir, y lo modificaron los dos commits que están entrando acá. También nos dice acá que estamos en un merge, que si queremos abortarlo, lo podemos hacer con un git merge -- abort, y todo lo que se estaba haciendo se va a ir. Les voy a mostrar acá en el editor cómo nos va a quedar el archivo. Entonces en este momento estamos viendo acá algo raro. Esto yo no lo agregué. ¿Qué nos está diciendo Git en este momento? Git nos está diciendo, mire, usted tiene este cambio de acá y lo que hay en pruebas es esto de acá. ¿Qué de esas dos cosas quiere usted hacer? ¿Qué quiere dejar? Entonces vemos que acá dice soy desarrollador de software y trabajo desde hace 6 años. Simplemente le podemos decir que este pedacito de acá lo agregue acá. Eso ya es un poco manual, donde nosotros podemos ir agregando cositas acá. Entonces nosotros simplemente le podemos decir, mire, déjeme este pedacito acá que trabaja desde hace 6 años, agrégueme esto que tengo acá, póngamelo acá, que lo verde lo que voy a dejar. ¿Y cómo lo dejo? Entonces simplemente le quito todo lo que tengo acá hasta el head, le quito este pedacito de acá hasta acá, porque ya hicimos como una combinación de esos dos conflictos que había, y realmente como deben de quedar es así. Entonces ya cuando estamos acá y solucionamos el conflicto y así es como queremos trabajarlo, simplemente acá le damos un git status, miramos que historia todavía sigue en el directorio de trabajo, le vamos a dar un git add, y ya cuando le damos acá un git commit, cuando hacemos un merge, si se hace solito sin ningún conflicto, él automáticamente hace el commit. Pero como acá nos sacó un conflicto, simplemente le tenemos que dar git commit, y acá nos dice, mire, lo que se está haciendo es un merge de la rama de pruebas. Entonces ahí uno no modifica nada, simplemente le da que sí, le da dos puntos WQ, le da un enter, se guarda el comentario y miremos el log como nos sale. Cuando vemos nuestro log, ya vemos que esta rama que teníamos en pruebas se nos unió con la rama de master. Entonces tenemos varios tipos de merge. Como vimos acá, cómo se nos parece la gráfica que vemos en consola a la que tenemos acá. Esta vemos que tiene un camino diferente y al final se termina uniendo, ¿cierto? Entonces ese tipo de merge se llama three-way. Son una conexión. Entonces lo que vemos acá es que cuando hay un commit en la rama principal de donde salió la rama que quiero hacerle merge, él lo que va a hacer es automáticamente crear un nuevo punto en la historia y va a unir esos dos caminos y los une mediante un commit, que fue lo que vimos acá.
que el commit que nos quedó uniendo eso es este de acá. Listo. ¿Qué pasa con el otro tipo de merge? Ese otro tipo de merge se ve cuando la rama principal de la que salió nuestra rama, si no ha sufrido cambios, se van a ver juntas, se van a ver como si nunca hubiese existido, se van a ver como una sola. Y se llama fast forward. Se hace exactamente igual, solamente que cuando lo estamos viendo acá gráficamente, en vez de ver un camino así que se nos sale, simplemente vamos a ver en los commits que eso se hizo en esa rama de pruebas y simplemente se unió de una forma muy fácil ya que no habían cambios en la rama principal. Listo. Vamos a volver acá a la rama de pruebas, git checkout pruebas. Vamos a modificar algo rápidamente. Vamos a ponerle acá en historia repetida un git. Vamos acá fast. Vamos a dar un ejemplo de esto. Entonces vamos a darle acá un git commit. Bueno, cuando estamos haciendo un commit, simplemente le podemos sacar un git a y ya con eso nos va a agregar automáticamente lo que tenemos en el pendiente por agregar al staging, nos lo va a agregar todo. Status, si vemos entonces acá tenemos historia repetida en el directorio de trabajo. Le voy a dar un git commit -a y m para que nos agregue un comentario. Entonces acá simplemente le voy a dar un fast forward, voy acá un enter, le voy a dar voy a ir a la rama principal que es master, le voy a hacer un git merge con pruebas, nos va a salir acá un commit, voy a dar que sí, miremos el log como nos aparece, apenas bueno, acá simplemente como ya habían cambios, él simplemente va a empezar a modificarlo. No me salió el ejemplo como lo quería hacer. Agregar acá V2, lo va a hacer más claro. Me voy a ir a git checkout pruebas. Lo que me faltó ahora fue hacerle un git merge a pruebas con master. ¿Para qué? Para que las historias nos queden exactamente igual y suceda lo que quiero comentarles. Entonces en este momento pruebas y master están de la misma forma. Entonces ahí sí le doy un git commit, le pongo el mismo comentario, un git checkout a master y le doy un git merge con pruebas y le damos acá un git log. Vemos que ese cambio se hizo exactamente sobre la misma rama. Eso es lo que les quería mostrar, que cuando uno hace un merge y lo toma con el three-way, simplemente empieza acá a poner un camino que se conecta con un commit. Pero cuando las dos ramas coinciden y no hay commits en la rama de donde salió, entonces ahí ya nos va a hacer un commit y nos lo va a mostrar en el log como si fuese sobre la misma principal. Tenemos acá navegando en el tiempo. Como vemos, Git nos permite navegar en el tiempo y nos permite hacer cosas que simplemente queremos hacer o deshacer por X o Y motivo. ¿Qué pasa si de pronto estoy parado? Voy a ir estamos acá parados en master. Simplemente me da por ir al editor, estoy cansado, son las 2 de la mañana, este archivo simplemente lo borro, no sé por qué, que luego nos dio por hacerle acá un git checkout a pruebas. Aquí pena, espérame, yo me devuelvo a master, git checkout master.
Listo, entonces en git status acá y se eliminó ese archivo. Le voy a dar un git commit porque estoy muy cansado. Le voy a dar que me agregue todo lo que está en el staging area y no quiero agregar nada manualmente. Entonces acá le voy a poner un comentario de ese de razón, estoy dormida, no quiero saber nada del mundo. Me devuelvo a pruebas y en pruebas simplemente me da por borrar todo el trabajo que estaba haciendo con la historia repetida. No voy a tener nada, simplemente acá le doy un git commit -a, el mismo comentario porque no quiero trabajar. Me voy a dormir y al otro día cuando regreso y estoy en master, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que veo? Si veo acá, solamente tengo el archivo de historia, no hay una historia repetida, no sé por qué, no me acuerdo qué pasó. Me voy para pruebas, que fue donde estaba nuestra historia también, y que veo que no tengo nada en esa carpeta. Entonces ahí me pregunto, ¿yo qué hice? ¿Cómo arreglo eso que hice? Si voy a ver el log, voy a ver el log. Bueno, digamos que también eliminamos la rama. Vamos a darle un git branch -d pruebas. Dámosle acá un -d forzado. Vamos a forzar esto. No puede eliminar. No le deja eliminar a uno, Git no le deja eliminar a uno una rama cuando uno está parado en ella. Vamos a ir acá a master, a dar un git de -pruebas, ahí eliminó la rama. Si yo le doy acá un git log, ¿qué vamos a ver? Git log, vamos a ponerlo bonito. Veo que hice un comentario que se llama ASFSS, no tiene nada. Voy a ver qué tiene ese commit que hice. Entonces puedo copiarme el hash del commit, le doy un git show, le doy un control V. El git show que nos va a mostrar, nos va a mostrar qué hicimos en ese commit. Nos está mostrando que eliminamos el archivo, pero nosotros, ¿qué hice? No quiero eliminar eso, ¿cierto? Entonces, algo que podemos hacer simplemente es hacerle un git checkout a un punto de la historia donde simplemente estuvo el commit, donde estaba el archivo bien. Vamos a darle acá un git log y vamos a ver en dónde estaba nuestro archivo bien. Hasta acá nuestras cosas estaban funcionando. Entonces le voy a dar acá un git commit, un git checkout para irnos a un punto de la historia. Lo podemos hacer con un git checkout. Lo que va a hacer es que nos va a llevar allá. Puede ser todos los archivos, nos podemos parar literalmente en ese commit, o simplemente podemos hacer que nos traiga lo que teníamos en un archivo en específico. Les voy a mostrar primero en un archivo en específico de cómo nos podemos ir a mostrar nuestra historia cuando estaba en el primer commit. Entonces le vamos a dar acá un git checkout, le vamos a poner el nombre del commit y le vamos a decir que el archivo es historia txt. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasó acá? Vemos que así estaba nuestro archivo de historia en ese primer momento. No habíamos agregado mucho. Tenemos acá fue un error al agregar git. Esto ya lo habíamos quitado desde hace ratico. Si le doy un git status, ¿qué nos sale? Que ese archivo fue modificado y está pendiente para hacerle un commit al repositorio. Entonces si yo le doy un commit en este momento, todo el archivo como tal va a quedar a como estaba en ese commit. Listo. Esa es una forma de las que podemos regresar en el pasado sobre un archivo como tal. Si no queremos hacer esto, simplemente le hacemos un git reset a nuestro archivo. Vamos a dar acá un git status. Ya lo sacamos del staging area y le vamos a dar un git checkout.
el nombre del archivo para dejarlo tal cual como está. Entonces si vemos, ya nuestro archivo está bien. Pero nuestra historia repetida no está. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacer simplemente un git revert de lo que hicimos. Simplemente podemos haber hecho acá un git log, que es un revert. Un revert nos permite regresar desde donde estemos en nuestro head, que es el último commit, a cualquiera de los commits que tenemos. Bueno, nos permite devolver ese commit, es decir, que si acá agregamos cambios de la historia en el archivo de historia.txt, esos cambios que agregamos se van a ir. ¿Cómo se hace un git? Un git reset, simplemente le ponemos copiamos el commit que queremos revertir, tenemos acá un git revert, nombre del commit, acá nos va a salir un comentario, entonces estamos revirtiendo a SRSA, le voy a dar los puntos WQ, le voy a dar salir, se nos devolvió eso, vemos que acá tenemos nuestra historia repetida, tal cual como la teníamos, pero si yo me voy acá a hacerle un git checkout a pruebas, ¿qué voy a ver allá? Nuestra rama no existe, ni siquiera, no tenemos cómo llegar allá. ¿Qué hacemos en ese caso? Git tiene algo que se llama un git reflow. ¿Qué hace el git reflow? Nuestro git reflow es un log, pero nos tiene log de cada una de las cosas que se han hecho en Git como tal. Está toda la historia. Y si vemos acá, nosotros revertimos esto, hicimos un get check, nos movimos de pruebas a master, acá nos movimos de master a pruebas, por acá hicimos nuestro commit de ASRSA, por acá hicimos otro commit, por acá nos movimos a pruebas, de pruebas a master, hicimos ese commit, después nos movimos de master a pruebas, hicimos ese commit, y ya luego todo estaba mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer es identificar cuál fue el head donde todo estaba bien. Cuando todo estaba bien, era este commit de acá, ¿cierto? Entonces acá todo estaba funcionando, todo estaba bonito, nuestra rama de pruebas todavía existía. ¿Y qué podemos hacer? Hacemos un git reset -hard, llegamos acá, y acá es el motivo de por qué todo el mundo le tiene miedo a un git reset, y es porque el git reset -hard puede borrar todo lo que sucedió después del commit al cual vamos a regresar, y nos lo va a dejar tal cual en ese estado. Entonces si yo en este momento le doy un enter, voy a darle un git log, vamos a poner bonito, vemos que ASD no existe, están mis archivos bien, los dos archivos de historia están bien, no está en el log el revert que le hicimos, eso al parecer nunca existió. Ahora un git reflow, vemos que acá en el git reflow, aunque nosotros eliminamos la historia en el log de todo lo que pasó, en el git reflow todavía aparece, todavía tenemos rastro de eso.